La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues agradezco mucho tener en la línea telefónica a Jorge Triana. Él, como ustedes saben, es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Y te doy los buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimada Adriana? Buenos días, gusto en saludarte. Jorge, pues el general tiene departamento de lujo. El general tiene departamento de lujo, tiene viajes de lujo, tiene canonjillas especiales en este gobierno porque ya entró a la lista de intocables del presidente de la República. Esa lista donde, por supuesto, está su familia, la familia presidencial, pero también están personajes siniestros como Alejandro Gertz Manero, como Ignacio Valle de Segalmex, donde está también el señor Garduño del Instituto Nacional de Migración, donde está Ana Gabriela Guevara de la CONADE, donde está Rocío Nale, una serie de personajes que gravitan alrededor de él, que lo han acompañado durante mucho tiempo y que pues son prácticamente intocables, donde nadie puede presentar una denuncia, una insinuación de corrupción en este gobierno porque inmediatamente es tomado como una agresión incluso personal hacia el propio Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí no ha pasado nada. Llama la atención que en esta lista, pues como bien estoy diciendo, son personajes que lo han acompañado muchos años, pero Luis Crescencio no. Luis Crescencio es pues un general del ejército que fue brazo derecho del general Cienfuegos, secretario en el sexenio anterior, y que además pues está acusado de crímenes bastante pesados, bastante feos, como lo que sucedió en la matanza de Allende hace 2 sexenios también ahí en el estado de Coahuila, y es un general que ha sido cercano pues a los últimos 2 presidentes también. Llama mucho la atención esta parte. Pues parece que en este país, si eres parte de las Fuerzas Armadas, puedes tener, de la cúpula militar, mejor dicho, puedes tener acceso a contratos opacos con el pretexto de que son seguridad nacional, sin que se rindan cuentas, contratos millonarios, sin que nadie se entere de nada, y puedes tener pues privilegios especiales. Ya lo dijo el presidente, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene de malo, no? Preocupa mucho sobre todo porque el presidente se va a ir ya en unos meses afortunadamente, pero va a dejar unas Fuerzas Armadas sobreempoderadas, con muchas tareas que no le corresponde hacer y por supuesto pues con las manos llenas de contratos como lo hemos estado viendo, ¿no? En especial la cúpula militar. Yo no creo que el soldado de a pie, el soldado raso, el pueblo uniformado, como dice el presidente, esté muy contento con esa situación. ¿Tú crees, Jorge, que este nuevo escándalo que acabamos de conocer sea la punta del iceberg? ¿Crees que después de que a lo mejor ustedes puedan, o los jueces puedan determinar que todas estas obras no son asunto de seguridad nacional y podamos tener más acceso a la información? ¿Crees que esto solamente va a ser eso, la puntita, y que por abajo podríamos estar viendo mucho más? Mira, lamentablemente va a ser complicado, aún con lo que está a punto de resolver la Corte, poder conocer bien qué es lo que hace el ejército. Todo lo que hace el ejército puede ser considerado de seguridad nacional, pero el presidente quería que todas las obras, aunque no las haga el ejército, fueran de seguridad nacional. Y eso es gravísimo, y lo quería hacer además a través de un decreto. Esto por supuesto, es un despropósito que está a punto de tirar la Corte. Me parece que mañana o pasado mañana ya estaremos viendo esta resolución. Y por supuesto que es la punta del iceberg. Mire, es que ya no hay aquí casualidades. Guacamaya Leaks nos dice que el ejército ha asesinado impunemente sin que pase nada, que hay centenas de casos de acusaciones de violaciones y abuso sexual al interior del ejército, que compraron un software avanzado de espionaje y, a decir de organismos internacionales de derechos humanos, son el ejército que más espía en todo el mundo. Conocemos además a través de los mismos Guacamaya Leaks que han conocido en dónde se trafica droga y que no hacen absolutamente nada. Vaya, creo que nos hemos enterado ya de muchos abusos, de muchos excesos, y el presidente le tiene pavor a las Fuerzas Armadas, o no sé qué es lo que está pasando, pero se ha dedicado a empoderarlas, y creo que es mucho pedir la salida de Luis Crescencio, no porque no lo merezca, él debió haber salido hace mucho, sino porque pues el presidente, ya vimos que cuando vemos que va a estallar una granada, se avienta la granada para que le truene a él, aprovechando su capital político, y pues los cuida para no admitir públicamente que cometió un error.
Pero tarde que temprano, Adriana, va a llegar el día en que se tenga que hacer justicia en este país, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista legal. Jorge, dices, ¿no?, que los ha empoderado, y claramente que lo ha hecho, pero también los ha desprestigiado. ¿Cómo ves tú hoy en día la imagen del ejército mexicano ante la opinión pública? Mira, yo sostengo que la imagen de las Fuerzas Armadas, que claramente, quien diga lo contrario, pues está fuera de órbita, claramente han logrado mantener un prestigio importante en la sociedad mexicana, altas calificaciones, buena imagen, mejor imagen que incluso el propio presidente de la República. Y esta imagen se ha debido a que después de la matanza del 68, donde por supuesto quedó por el piso la percepción de la sociedad con respecto a las Fuerzas Armadas, se habían dedicado a hacer una buena labor en cuanto a apoyo a la sociedad en temas de protección civil, de conciencia cívica, en temas por supuesto de vigilar nuestra soberanía. Después salen a la calle en el sexenio de Felipe Calderón y bueno, se deteriora un poco su imagen, pero se mantienen con altos estándares. Costó 5 décadas construir esa imagen y le están mandando al piso. Hoy en día las Fuerzas Armadas pues ya tienen esa enorme mancha de corrupción, de excesos, de abuso, e insisto en que lo más grave es que no se va a quedar en este sexenio, aunque gane quien gane la presidencia de la República en el 2024, porque el presidente se va, pero las Fuerzas Armadas ya tienen contratos en las manos, ya hay reformas legales que los empoderan, ya están acostumbrados a tener ciertos privilegios y pues a ver quién es el guapo que se los quita, Diana. Lo ganado, diría, ¿no? Oye, Jorge, pues ahí como diputados, la pregunta que estamos haciendo nosotros en consulta es si la gente cree que debería renunciar el general. Y una gran mayoría, hasta ahorita el 92% de los consultados en nuestras plataformas dice que sí. ¿Ustedes van a proponer este escenario de que renuncie? ¿Se puede hacer? ¿Cuál sería el mecanismo? Mira, el único que lo va a ver, hay 3 formas de que se vaya Luis Crescencio Sandoval. La primera es la que él renuncie, y yo dudo mucho que lo vaya a hacer. Es más, aunque quisiera hacerlo, creo que el presidente no se lo permitiría porque sería una derrota política para él. Me parece que no va a proceder. La otra, pues es todavía más impensable, y es que le pida la renuncia al presidente, que lo despida, que lo remueva del cargo. Y la única que nos queda es el juicio político. En toda la historia de este país no ha habido un solo juicio político que prospere, y mucho menos con la mayoría de Morena en el Congreso. Que vaya, lo vamos a intentar, sí vamos a enderezar este proceso de juicio político, pero hay que entender que las mayorías simples las sigue teniendo Morena, y con eso le basta para entorpecer cualquier intento de juicio político. Nada más juicios políticos en contra de López Obrador hay 15, pero ciertamente en cualquier democracia moderna ya estaría fuera este señor hace mucho tiempo, y también tendría que rendir cuentas por lo que está pasando el propio presidente. ¿Va a ir a comparecer el secretario de la Defensa? Se ha dicho que sí irá. ¿Se le puede preguntar así directamente sobre el departamento y sobre todo esto abiertamente? Mira, la última vez que lo llamamos a comparecer, que por ley tiene que ir a comparecer, este es un grave problema, un vacío legal que existe. Por ley tiene que ir a comparecer, y además lo que diga tiene que ser bajo protesta de decir verdad, y si no es correcto lo que dice y se prueba que es mentira, pues es un delito, que es falsedad en declaración. Pero no hay ninguna sanción si no acude. Este señor lo llamamos a comparecer después de los Guacamaya Leaks, y dijo, sí, con mucho gusto comparezco, pero en mi oficina, que vengan los diputados a la Sedena. Por supuesto que eso no debe ser. La Constitución dice otra cosa distinta, la ley orgánica dice otra cosa distinta, y el señor quería que fuéramos ahí en la comodidad de sus oficinas, a que nosotros fuéramos a darle la comparecencia. Creo que le va a eludir, pero lo vamos a intentar. Mañana en la comisión permanente vamos a ver cuál es la respuesta y la reacción, y cuál es la percepción que tienen los diputados y senadores de Morena y de sus aliados. Aprovechando, ¿no?, abusando de tu presencia aquí, el otro tema que quería yo preguntarte, tengo que preguntarte también del dinero de las campañas políticas que están realizando las corcholatas de López Obrador. Todo este tema de preguntarse de dónde salen todos esos recursos que estamos viendo en todas estas campañas. ¿Qué dicen los diputados de oposición? Bueno, a ver, creo que es muy evidente de dónde salen.
Ese dinero está saliendo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, está saliendo de la Secretaría de Gobernación y está saliendo de la Cancillería. Eso está clarísimo. ¿Comprobable es? Pues no, porque como no hay una campaña, digamos, institucional, no ha iniciado el proceso electoral, inicia hasta octubre, pues en este momento no hay que rendir un reporte de gastos de campaña porque no existe tal campaña. Entonces, bueno, pues son gastos que ellos escudan y dicen, yo no soy, es mi club de fans el que está pintando bardas espectaculares, el que me está pagando mis viajes, etcétera. Todo esto es una irregularidad. También tendrá que hacerse un reporte pues a la brevedad. Ya se han presentado las denuncias específicamente ante el INE tendrá que mandarlas al Tribunal Electoral y el Tribunal ya los ha sancionado varias veces en esta etapa y creo que no va a bastar. Se necesita actuar con mucho más energía porque esto ya es el caos, la anarquía preelectoral o más bien preelectoral. Todo el mundo hace lo que se le da la gana y sienta un precedente nefasto para lo que viene. Todo el mundo hace lo que se le da la gana, empezando por el presidente que ayer lo escuchábamos diciendo que ya está prohibido desde el poder y con recursos públicos hacer las campañas o apoyar las campañas, cuando él mismo, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Desde Palacio Nacional llama al voto, uno, con dinero público, porque las mañaneras cuestan dinero, ¿no? Y desde ahí hace el llamado, y dos, desde una posición de poder, llamando directamente a este carro completo, que es el plan C, para después pues hacer estas reformas al Poder Judicial. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pero además, mira, esta reforma legal, esta reforma electoral para ponerle un bozal al presidente y que no pueda hacer expresiones de carácter político, la propuso el propio López Obrador. Recordarás aquel grito de cállate chachalaca que quizá le haya costado la presidencia de la República en 2006, porque Vicente Fox hablaba de populismo y él se indignaba mucho, y a raíz de eso, bueno, pues él empujó una reforma electoral que se le concedió en el año 2006, y bueno, pues eso fue lo que pasó, y ahorita está contraviniendo lo que él mismo empujaba. Y así es, utiliza recursos públicos para promover su proyecto político. Ayer dio una lista de presidenciables de oposición, algo inentendible, está violentando la ley una y otra vez. Y afortunadamente también ya no pasó su plan B, que eso lo convertía en legal, modificar la ley de comunicación social. Ahora no lo va a poder hacer y está violando la ley, jugando al filo de la Constitución. Nosotros, por supuesto, ya presentamos nuestra denuncia correspondiente. Lo mismo hizo Movimiento Ciudadano, lo mismo ha hecho el PRD. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se resuelve, pero recordar que fue el propio presidente el que le dio el banderazo de salida a sus favoritos, a sus aspirantes al interior de su proyecto político, hasta les puso corcholatas, y esto lo hizo desde junio del año 2021, dio el banderazo de salida, y esto por supuesto que abrió la puerta a cualquier cantidad de delitos electorales. La última, la lista que dices, ¿por qué está sacando el presidente esta lista de sus tapados de la oposición, personas que ni siquiera están alzando la mano? No sé si está esto en la lista, posiblemente pronto te ponga ahí, pero ¿cuál es la razón? ¿Es desprestigiar antes de que salgan o es distraer así como lo es la carta del avión presidencial? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué piensas de eso? Yo estoy muy indignado porque no es la primera vez que publica esta lista. En la lista anterior yo sí venía y ya me bajó. O sea, ya no estoy considerado presidenciable. Estoy de verdad muy indignado. Ya voy a mandar un escrito. Te pasó como Monreal. Te pasó lo de Monreal. Me rasuró, pues más estoy yo y no está Monreal, imagínate nada más. Estaba yo y no Monreal, terrible. No, pero mira, esto ya es de risa, ya es el golpeteo por el golpeteo mismo. Este país tiene muchos problemas en materia de salud, de seguridad, en materia económica, de políticas públicas, como para estar distrayendo recursos, porque implica recursos, espacios en televisión que son del Estado, en publicar una lista para mofarse de la oposición, que no tiene pies ni cabeza. Y me llama la atención la obsesión que tiene, por ejemplo, con Chumel Torres, que aparece en todas las listas que ha mandado, y solamente lo hace para su propia complacencia. Es un chiste que él solito entiende, un chiste local. Esto ya es demencia, y fea. No, sí, totalmente es algo impresionante lo que estamos viendo, ¿no? Esa lista. Pero bueno, hay muchas más cosas que podríamos platicar, pero no te quiero quitar más tiempo. Sé que estás muy solicitado hoy por este nuevo escándalo
del presidente. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros y con nuestro auditorio esta mañana, Jorge, como siempre, muchas gracias. Gracias, Adriana. Buen día para todos. Saludos. Buen día. Ahí está Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, hablando de este nuevo escándalo y, por supuesto, de todos estos temas importantes de las campañas no oficiales de las corcholatas. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.